Estamos haciendo nuestra serie 21 días de respuesta y la respuesta que estamos creyendo no viene del ministerio, no viene de la iglesia, no viene del pastor, tal y como dice Génesis 41:16, no está en mí, será el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, quien le dará una respuesta propicia a Faraón. Ninguno de los sabios pudo responderle, ninguno de los magos de Egipto pudo responderle, nadie pudo darle una respuesta para Faraón, pero Dios lo hizo y dio una respuesta oportuna, una respuesta propicia, una respuesta favorable. Y hay muchas personas que están necesitando esto, una respuesta favorable, o sea, que es la que yo necesito, pero oportuna en el tiempo que yo la necesito. Faraón tuvo una respuesta aquel mismo día, y yo creo en este Dios que nos tiene una respuesta favorable y oportuna. Oportuno, aquello que llega a mi vida en el momento que yo lo estoy necesitando, y yo le creo a este Dios que tiene una respuesta para tu vida en este momento, en esta temporada, en esta estación. Escúchame bien, nosotros sabemos que todo crecimiento es un proceso y que todo proceso toma su tiempo, ¿verdad? Crecimiento es un proceso, todo proceso toma su tiempo, pero hemos aprendido que hay estaciones donde Dios acelera el asunto. Dice Amós 9:13, he aquí vienen días, y yo creo que estamos viviendo estos días, amén. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente. Esto naturalmente no ocurre al menos que entre un poder de aceleración, y es lo que Dios está liberando para nuestras vidas en estos días. Les quiero mostrar una historia donde el poder de aceleración se manifestó, para que tú entiendas que tu expectativa no debe estar lejos de este tiempo. Claro, mirando el proceso, mirando la trayectoria, usted comienza a decir, algún día, pero cuando comienzas a conocer el Dios de la aceleración, tú comienzas a creer para este tiempo, para esta semana, para este mes, para esta temporada. Yo estoy creyendo para estos 21 días, y mi fe no está en mí o en el ministerio, sino en el Dios que nos da una respuesta oportuna. Esta historia que les voy a leer está en el libro de Hechos, capítulo 12. La Biblia nos va a decir que Herodes había echado mano de algunas personas de la iglesia, comenzó a perseguir la iglesia, tomó a Santiago y lo mató a espada. Y cuando mató a Santiago, los judíos se alegraron mucho, dice la escritura, y Herodes dice, este es el camino de agradar a las personas. Y Herodes también prendió a Pedro y la intención era llevarle Pedro a un juicio público después de la Pascua. Y en la multitud de la gente, ellos seguramente pedirían la misma sentencia que se le dio a Santiago. La iglesia, Pedro entonces fue preso, fue llevado a la cárcel, fue llevado a un calabozo, a cuatro grupos de 4 soldados. Es un 4-4. 4 grupos de 4 soldados estaban custodiando a Pedro. Él tenía grilletes en sus manos, 2 soldados acompañándolo en todo el tiempo. Estaba metido en el calabozo, y esto todo para presentarlo a la gente y que Pedro fuera entonces muerto también. Pero la iglesia comenzó a orar por una liberación en la vida de Pedro. Ellos comenzaron a orar aquella noche.
Ellos están orando, Dios manifiesta tu poder. Ellos están clamando por una liberación en Pedro. Ellos no quieren que le pase a Pedro lo que ha ocurrido a Santiago. Dice el versículo 7 del capítulo 12 de Hechos: de repente, mucho de lo que estamos escuchando en los testimonios, ¿no? De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Mira, de repente la iglesia está orando: Dios, este juicio, este proceso, esta causa, Señor, ahí va a tener el día de la corte, y esta corte tan injusta, un juicio público. Ellos están orando, ellos no saben, pero aconteció un de repente, un milagro de aceleración, y es que el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Pedro fue liberado por el poder de Dios, llegó a la puerta donde ellos aún estaban orando. No terminaron la oración. Wow, esto simplemente me sacude el espíritu. O sea, ellos están en un servicio de oración y están orando por una causa importante. Ellos siguen orando y de repente Pedro estaba tocando la puerta. Alguien deja la oración y va a ver la puerta. Es una muchacha llamada Rode. Cuando ella escucha la voz de Pedro, ella vuelve adentro donde estaban orando. Y ella dice: Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. La gente dice: no, pero tú debes estar loca, Rode, eso no puede ser. Nosotros sabemos dónde está Pedro. Pedro está preso, Pedro está custodiado, Pedro está allá con los 4 grupos de 4 soldados, Pedro está bajo grillete, Pedro está en el calabozo, y esto no es de esta forma. Pero Pedro seguía tocando. Ellos salen y lo miran, y dice el versículo 16: entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados, porque ellos estaban orando por liberación, pero ellos no esperaban liberación aquella noche. Ellos estaban orando por liberación, pero que aquella liberación aconteciera en algún momento de la corte. Bueno, Dios libera lo que no sea una pena de muerte, que le den algún tiempo de cárcel, Señor, que no lo maten. La iglesia estaba orando por una liberación, pero ellos jamás se podían esperar aquella liberación en aquella misma noche. Ellos no terminaron de orar y ya estaba la respuesta tocándoles la puerta. Wow, en este momento yo te quiero decir de parte de Dios, este de repente que aconteció allá es un de repente que Dios tiene para su vida también. Puedes imaginar esto, que ni terminemos esta live y el poder de Dios ya haya llevado liberación a aquel hijo, a aquel cónyuge, a aquella persona. Wow, esto es algo extraordinario, esto es algo tremendo, esto es algo que hace nuestro Dios. Escúchame, yo creo en procesos, yo respeto los procesos, yo entiendo que Dios se manifiesta a través de procesos, pero hay estaciones y temporadas donde Dios acelera el asunto. Hay momentos en que vivimos el sobrenatural, que es una aceleración de toda expectativa humana o natural. Escúchame bien, Dios entró en acción. Aceleración es un de repente de Dios. Aceleración es en un instante. Es cierto que Pedro pudiera salir de la cárcel con buenos abogados, con un buen representante, con alguien que fuera a hablar con Herodes, con alguien que tuviera influencia política, alguien que tuviera influencia popular. Sí, era posible liberarlo, pero eso era un proceso que tomaría mucho tiempo y ya no le quedaba tanto tiempo a Pedro. Pero en aquella misma noche él fue liberado. Lo que Dios me mandó decirle es que esta noche Dios está acelerando la
liberación de personas que están cautivas. Y yo no sé cuál es el nivel de cautividad bajo el cual está tu cónyuge, tu hijo, tu marido, pero Dios acelera esta liberación. Este proceso de liberación es acelerado, y lo que tardaría semanas, el poder de Dios está presto para hacerlo esta misma noche. Yo te estoy diciendo de lo que puede hacer Dios. Dios es poderoso para hacerlo, y yo espero que usted sea extremadamente firme para creerlo. Yo creo lo que Dios me mandó decirte, y Dios me está diciendo que hoy, que esta noche Él está acelerando liberación, el poder de liberación. No importa bajo qué grillete, bajo qué dominio, bajo qué adicción, bajo qué enfermedad aquella persona está atada. Hay un de repente para su hijo, hay un de repente para su cónyuge, hay un de repente para su nieto, hay un de repente para su familia, y yo creo en el poder de mi Dios. ¿Cómo ellos vivieron esta aceleración? Orando. Para vivir aceleración ya aprendimos que no podemos estar en los pasos de niños. Aprendimos ayer a persistir aun cuando los resultados no son positivos, y ellos vivieron aceleración cuando ellos estaban orando. La oración acelera la liberación. Hay una oración que trae aceleración a la liberación de una persona. ¿Qué tipo de oración estaban haciendo ellos? No sé. La Biblia no nos dice cómo ellos estaban orando aquella noche dentro de casa. Solo dice que ellos oraban ahí continuamente. Pero yo sí sé la oración que se trata para liberación. Entonces vamos a hacer esta noche una oración de liberación. Y si se trata de liberación, tenemos que hacer guerra espiritual. Guerra espiritual no es un fin en sí mismo. La guerra espiritual es un medio para levantar personas y echar mano de las promesas. Voy a repetir esto: la guerra espiritual no es un fin en sí misma, sino un medio. Si se trata de levantar personas o echar mano de promesas, la oración que hacemos es la oración de guerra espiritual, y esta oración la aprendemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 4. ¿Cuántos de ustedes creen que es una noche de liberación? Alguien puede escribir aquí en el Facebook Live: de repente. Alguien puede escribir eso, por favor, porque estamos viviendo esto de repente. La gente está escribiendo, el testimonio está diciendo de la nada, sin que yo me imaginara. Es un de repente. O sea, yo imaginaba un tiempo, pero Dios lo hizo antes de lo que yo pensaba. Es un de repente. Esta noche Dios tiene una liberación así, un de repente. Escriba por favor en letras mayúsculas: de repente, porque es esto lo que vamos a vivir en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted escriba. Ya lo escribió aquí Naibi, ya lo escribió aquí Longina, ya lo escribió Shirley, ya lo escribió Norma, ya lo escribió Ivania. Hay un de repente de Dios para tu vida. El Evangelio de San Mateo capítulo 4. Déjame leer el versículo. Yo voy a leer los versículos 4, 7 y 10. Me estoy adelantando para el final, ya tengo que terminar. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. De nuevo, él respondió y dijo: escrito está. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Primera cosa que aprendemos: la oración de guerra, ella es hecha en base a una palabra. Yo no oro con el fundamento de mi necesidad, sino con el fundamento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que desata el poder de Dios. Eso es lo que mueve el mundo espiritual. Lo que mueve a Dios y el mundo espiritual y el poder de Dios no es tu necesidad, no es tu dolor. Tu dolor no mueve el poder de Dios, pero la palabra de Dios desata el poder de nuestro Dios.
Entonces, primer elemento de una oración de guerra es una oración cimentada sobre una palabra. Eventualmente y lógicamente la necesidad nos lleva a orar, pero cuando comenzamos a orar, vamos a orar porque está escrito. No porque Dios, yo estoy orando porque yo estoy sintiendo. Dios, yo estoy orando porque yo estoy pensando. Dios, yo estoy orando porque me imagino. Dios, yo estoy orando porque no soporto más. O sea, estas oraciones son válidas, pero no son oraciones de guerra. Cuando uno ora diciendo, porque estoy sintiendo, porque estoy pensando, porque no puedo más, porque hasta cuándo, Señor. O sea, son oraciones válidas. Pero una oración de guerra, alguien ora porque está escrito. Entonces yo estoy orando porque hay una palabra. La oración de guerra, segundo elemento. Usted ve que Jesús se direccionando al enemigo. Entonces, en una oración de guerra, yo oro porque está escrito y yo hablo al enemigo, no hablo necesariamente a Dios. En una oración de guerra, yo le ordeno al enemigo que suelte lo que Dios me dio, que quite sus manos de aquello que es mío. Yo reprendo al enemigo, reprendo a aquel que está atando a los míos o a aquello que es mío. Una oración de guerra tiene tres características principales. Yo oro porque está escrito. Yo direcciono mi oración al enemigo. Le estás hablando al enemigo. Jesús le habló al viento, Jesús le habló a la tempestad, Jesús habló a la fiebre de la suegra de Pedro. Jesús hablaba al problema. Jesús reprendió la higuera. Mira, Jesús hablaba al problema, al enemigo, a la circunstancia. No es necesariamente Señor, ¿ok? Podemos comenzar una oración presentándonos delante de Dios, pero hay un momento que la oración se vuelve una guerra espiritual, y en aquel momento yo ya no le estoy hablando a Dios, estoy hablando al enemigo en el nombre de Jesús. No es que Dios quedó fuera de la ecuación. La oración de guerra, usted ora porque está escrito. Usted direcciona su oración al enemigo y usted ora en el nombre de Jesús. Yo oro porque está escrito. ¿Y qué está escrito? Está escrito que usted ya fue curado. Está escrito que Dios te bendijo con toda bendición. Está escrito que fuimos comprados por Dios. Yo no necesitaría otra palabra. Cuando yo veo el enemigo obrando sobre la vida de alguien, yo digo, está escrito que fuimos comprados. Eso quiere decir que esta es una propiedad divina. Todo lo que esté obrando ahí está obrando ilegítimamente, y por esto va a salir en el nombre de Jesús. Mira, yo ya tengo que orar, pero yo voy a hacer la oración de guerra porque hay un de repente de liberación esta noche. Pero la oración de guerra tiene tres fundamentos. Oramos porque está escrito. Estudia la palabra, tú tienes que orar la palabra. No ore porque usted siente o piensa o imagina o no puede. Ore porque está escrito. Direcciona tu oración al enemigo. Esto es guerra. Te estoy hablando a ti, enemigo, y hazlo en el nombre de Jesús. Póngate de pie que yo voy a orar por usted ahora. Yo voy a orar por usted ahora. Yo voy a hacer la oración de guerra. Oro porque está escrito. En el nombre de Jesús oro y direcciono mi oración a todo tipo de enemigo, espíritu inmundo, maligno, problema, cautividad que esté sobre su hogar, casa, familia, finanças, vida emocional, sentimental, turbando tu alma. Oramos esta noche y creo en una liberación acelerada. Creo, y escúcheme lo que yo creo, que antes que yo diga amén, habrá un de repente ahí en este cuarto donde tú estás. Habrá un de repente ahí en este dolor de la columna que tú estás sintiendo. Antes que yo diga amén, usted vivirá un de repente en esta oración de ahora. Y yo estoy diciendo, porque oro en el nombre de Jesús, porque oro, porque está escrito, y direcciona esta oración al enemigo. Cierra sus ojos ahora. Padre, tu palabra nos ha sido dada, Señor, y esta palabra, Dios, es nuestro firme fundamento esta noche. Señor, tu palabra, Dios, me da el sentido y el camino que yo debo recurrir.
Señor, yo creo firmemente esta noche de repente. Porque estoy orando a Dios por cosas que ya fueron consumadas, hechas. Dios, estoy orando, Señor, no por una promesa, sino por un hecho. Y si es un hecho, Dios, es un derecho. Y si es un derecho, Dios, nos corresponde. Y es por esto, Señor, que yo voy a orar. Padre, yo no tengo que torcerte el brazo. Yo no tengo que tratar de convencerte, Dios. Yo no tengo, Señor, que tratar, oh Dios, de hacer alguna clase de acuerdo contigo. Dame que te doy. No, Dios, antes que yo dijera, dame que te doy, el Señor ya nos dio todo. Dice Efesios, está escrito en Efesios capítulo 1 versículo 3 que el Señor nos bendijo con toda bendición. Está escrito en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Está escrito que por un buen precio nosotros fuimos comprados. Está escrito, Señor. Señor, y es por eso que yo voy a orar ahora. En la autoridad del nombre del Señor Jesús, yo alzo mi voz ahora, levanto mi voz en contra de este espíritu inmundo, este espíritu maligno que está obrando dentro de esta casa, que está obrando dentro de esta familia, que está obrando dentro del alma de esta persona, que está obrando, Dios, en alguna área de la vida, en las finanzas, en la salud, en los pensamientos. Y escúchame ahora, espíritu inmundo, escúchame ahora, espíritu maligno, porque yo te hablo en el nombre de Jesús. Todo decreto que era contrario a esta mujer, a este hombre, a esta pareja, a este joven, todo decreto que les era contrario fue anulado. Tú no tienes derecho legal sobre esta persona, porque hay una obra que lo ha redimido. Hay una obra que le trajo a ella redención. Por esto, en la autoridad del nombre de Jesús, yo te ordeno, demonio, salga de ahí ahora. Espíritu maligno, salga de allí ahora. Suelta ahora el alma de esta persona que está turbada, afligida, dominada por un pánico, por un miedo, dominado por un síndrome ahora. Suelte el alma de esta persona y es ahora, demonio. Se te acabó tu tiempo ahí. Te has burlado por mucho tiempo de esta persona, pero yo pongo un pare ahora en el nombre de Jesús. Poder de Dios, que comience la batalla ahora, que comience la guerra ahora. Donde llega mi oración, Dios, Señor, y hay matrimonios, Dios, que se volvieron una arena de guerra. Yo sé que hay un espíritu ahí, Dios, destruidor, un espíritu de confusión que incita dentro de la familia el uno contra el otro. Y es a ti, demonio, a quien le doy ahora, a quien le doy una orden, un decreto. Salga de esta casa, Dios, donde llega mi voz. Señor, donde esté prendido ahí el audio del teléfono, no estoy orando solo por la persona que me escucha, le estoy hablando a esta casa ahora, al cuarto donde está el hijo ahora, al cuarto donde está el marido ahora. Escúchame, demonio, porque yo estoy tomando autoridad espiritual sobre esta casa ahora, y digo, se te acabó el show, se te acabó el tiempo. Salga de esta casa, suelta esta habitación. Toda perversidad, toda incredulidad, toda indiferencia, toda irritabilidad, todo disgusto, toda ira, sal de esta casa ahora. Suelta esta familia ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús. Le hablo a aquella empresa, le hablo a aquel negocio y digo ahora,
toda influencia, interferencia espiritual en los caminos de este hombre, en los caminos de esta mujer, tiene que soltar ahora, tiene que largar ahora, tiene que salir ahora. Yo tomo autoridad y digo fuera, y digo salga, sal de la casa, sal de esta casa, sal de esta familia, sal de las finanzas, suelta la salud de esta persona. Se te acabó espíritu de enfermedad. Se te acabó el espíritu de enfermedad. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Y yo digo basta. Basta dolencia, basta enfermedad, basta dolor. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, salga. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay liberación acelerada, hay transformación acelerada. Hay un quebrantamiento, Dios, en personas que estaban endurecidas. Veo liberación dentro de esta casa. Veo, Dios, aquella persona llorando, Dios, temblando, viniendo a decir: ¿qué estás haciendo? No sé, allá en mi cuarto, de repente, yo sentí algo que pasó y sentí escalofrío y sentí que algo salió. Señor, hay liberación en esta casa. Hay liberación, Dios, en esta familia. Señor, Señor, y toda altivez del enemigo quedó derribada. Porque en el nombre de Jesús, yo decreto donde se oye mi voz, Señor, tu gobierno, tu reino en esta casa, tu reino en esta casa, tu reino sobre esta familia, en el nombre del Señor Jesús. Y usted que cree y recibe, diga amén y diga gloria a Dios, aleluya.